Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación. Es lunes, los lunes llega el espacio de cine con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de cartelera de bandas sonoras y de Cinema Filmovert, a quien tenemos ya a la otra parte del aparato. Buen día, buenos días, Juan. Muy buenas. Buenas, lo tenemos a la otra parte del aparato y nos funciona últimamente. Están pasando cosas extrañas y no fallamos técnicamente, Juan, así que... Es impresionante. Impresionante. Vamos a tener que recurrir a Iker para precisamente investigar el porqué. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Juan, vamos a hablar de cine de estrenos. Te preguntaba antes si había mucha novedad, muchas películas, y me decías que cinco estrenos hemos tenido esta semana. Sí, son pocos, pero bueno, hay algunas que vienen con una cierta potencia, aunque no van a ser Avatar, evidentemente, pero vienen la película, digamos, de terror fantástico de la semana, que es Megan, y que junto a alguna otra, como por ejemplo la de Operación Fortune, es pues un poco lo que puede mover así la cartelera, ¿no? Empezando por Megan, es una película muy convencional, es la historia de una mujer que investiga en una empresa que se dedica a crear juguetes muy avanzados, de los que hablan, se relacionan con los niños y demás, y tiene un proyecto pues un poco especial, el de una muñeca que es capaz de relacionarse con un niño o una niña y que establece una conexión con él, le cuida, le enseña y además va como autoaprendiendo las cosas que van pasando a su alrededor y las incorpora a su bagaje. Esto que teóricamente es buenísimo y que además va a hacer que la empresa tenga muchísimos beneficios, pues como podemos imaginar, si es una película que va por la parte del fantástico y del terror, se va a desbocar un poco y se va a convertir en una muñeca que cada vez va a ser más exigente. Va a ser muy personal y de estar al servicio de esos niños y particularmente, primero que nada, de su sobrina, con la que hace, digamos, esa primera aproximación a cómo funciona esa interacción entre la niña y la muñeca, pues va a empezar a hacer cosas un poco raras. No cuento más, aunque es muy previsible, vaya. Es algo que ya se ha tratado en el cine muchas veces, a veces de forma más seria, como puede ser el caso de 2001, Una odisea del espacio, a veces de forma más aventurera, más de ciencia ficción, como puede ser Terminator, y aquí pues se va un poco más, no sé llamarle hacia el terror, porque no es exactamente terror, pero sí a una película pues un poco más visceral, un poco más especial. Película para gente joven que no quiere plantearse muchas cosas, que se sienta en la butaca, palomitas, refresco y a pasar 1 hora y media o casi 2 horas entretenidos. Operación Fortune, pues poco más o menos lo mismo. Es una película de Guy Ritchie y lo que nos encontramos en ella es una historia de aventurillas. Pues los servicios secretos tienen que rescatar algo muy importante que va a ser vital para el mundo, porque si se vende a una potencia extranjera de malos, malísimos, en fin. Pero tienen unos competidores que seguramente han sido contratados por otro de los ministerios y tienen que estar peleándose entre sí para conseguir obtener eso tan valioso que los agentes secretos se dedican a rescatar para la seguridad de todos los ciudadanos. Película de aventurillas, bien hecha, correcta, como suele ser habitual en Guy Ritchie, y que no tiene demasiado interés. Tampoco lo tiene una película de caballos, Zoe y Tempestad, que es Zoe es la niña, Tempestad es el caballo. Y lo que nos habla es de una cuadra que está pasando por un momento difícil, que va a admitir que ese meta es de tipo familiar, aunque es bastante grande, ¿eh? No es que sea una cuadra con 2 caballos, son caballos de carrera, caballos trotones. Y va a admitir que se meta dentro del accionariado pues un tipo de mucho dinero que lo que quiere es obtener resultados, quiere obtener no solo beneficios, sino también algún campeonato importante, porque lo que quiere es lucirse, ya tiene mucho dinero y quiere lucirse. Película más que previsible, la niña se encariña a un caballo, tiene un accidente, melodramín de los de cuidado. Está bien hecha para desconectar y demás, para la gente que no quiere plantearse nada y que va en plan telenovela, es la película prácticamente perfecta. A nivel de realización, a nivel de música, en fin, está todo en su sitio. El despertar de María, pues una comedia también francesa, la anterior también era una coproducción entre Francia y Canadá, pero El despertar de María, perdón, es una película francesa en tono de comedia. Es una mujer que se pone a trabajar como mujer de la limpieza en una escuela de bellas artes
Y allí pues empieza a relacionarse pues con la gente que hay, incluido una especie de bedel que arregla todo, en fin, que hace un poco todo tipo de labores. Y de repente pues su vida cambia un poco porque se relaciona con un mundo artístico pues muy peculiar. Tiene chistes acertados en torno a lo que es el arte moderno, en torno a ese tipo de cosas, y otros que son pues más convencionales. Película para pasar el rato sin mucho más. Y Living es la película más interesante de la semana. Es una película pequeñita, ¿eh? Vamos a dejarla muy pequeñita porque no tiene un desarrollo enorme ni nada que se le parezca, pero es una película agradable. Es la historia de un funcionario dentro de un ministerio en el que hay todo tipo de departamentos y muchas veces los proyectos van pasando de unos sitios a otros. No, es que esto es del departamento de autorizaciones de no sé qué tipo. No, no, cuando llega allí, no, no, esto es del departamento y va girando y después de dar una vuelta por muchos departamentos vuelve a la casilla de salida. Hay un caso de estas características en el comienzo del programa, o en el comienzo de la película, perdón. Son unas mujeres que quieren que se haga un parque infantil en una casa abandonada del barrio en el que viven, una casa derruida, de hecho. Y no consiguen que se tramite porque siempre se queda con algún problema, con algún defecto. ¿Y qué hace este funcionario, el protagonista de la película, cuando se van sumando esas negativas de los distintos departamentos? Pues cuando le llega a él, que ya lo ha enviado varias veces a otros sitios porque está convencido de que primero tiene que pasar por otros sitios, lo pone ahí en una bandeja y dice, bueno, pues lo vamos a dejar aquí, que tampoco pasa nada. Que se quede ahí y se muera el proyecto porque no está con las autorizaciones que necesita y nosotros no podemos resolverlo y no nos vamos a pelear con nadie. Pero eso va a cambiar por algo que ocurre en la película y que no puedo contar. Bueno, yo creo que es una película correctita, que se puede ver, que es agradable, que está bien hecha y que yo creo que establece como una diferenciación entre burocracia y burocratización, que son dos cosas diferentes. La burocracia, bueno, pues es el hecho de que se tienen que pedir una serie de papeles, una serie de requisitos para dar unas autorizaciones. Hasta ahí ningún problema. Pero la burocratización significa que se piden tantas cosas y siempre falta un papel que hacen que las cosas se estanquen y no avancen. Esto es lo que cuenta un poco la película y determinada decisión que toma el protagonista en determinado momento de su vida. Yo creo que la película no pretende ser de gran reflexión sobre nada, es como digo una película correcta, pero a mí mientras la veía me recordaba lo que está pasando en la Generalitat Valenciana con todos los proyectos de energías renovables que están atascados y que tienen ahora de plazo hasta final de enero. No sé si lo han ampliado, querían que lo ampliasen porque llevan atascados meses y años. Y en este momento están intentando desatascar, como ya hemos contado creo que aquí en alguna ocasión en la emisora, pues simplemente porque es que hay una amenaza de los afectados que han tenido que pagar unos dineros para poder presentar ese proyecto y demás, unas garantías económicas. Bueno, pues están amenazados de pedir una reclamación multimillonaria si no se autorizan o por lo menos se les da respuesta. Pero a mí me recordaba la película esto, ¿no? En el funcionamiento, aunque allí fuese un parque infantil, pero básicamente no hay mucha diferencia en cuanto al tratamiento. Con todo, es la mejor película de la semana. Yo no me atrevo tampoco a recomendarla incondicionalmente, pero ninguna de las 5 películas es especialmente dolorosa. Quizá la del Caballito, la de Zoe Tempestad, es más convencional, pero para los que les gusta el cine de terror, Megan está ahí, o el cine de corte más fantástico, el cine de aventurillas, ahí tienen Operación Fortune, y el sueño, no, el despertar de María, bueno, pues una comedia ligera, demostrando el buen hacer del cine francés, que yo lo digo siempre, me da auténtica envidia porque son capaces de hacer todo tipo de cine, de denuncia, entretenido, convencional. La verdad es que es una verdadera delicia ver las películas francesas que nos van llegando, que desde hace un tiempo son muchas. Esto es lo que ha dado de sí la semana. También había una película coreana, Han, Caza al espía, pero creo que en Valencia no se ha estrenado. Sí que tuve oportunidad de verla. Es una película de espías, de líos de agentes secretos y cosas de ese estilo, que a mí lo que hizo fue liarme de mala manera, porque era todo muy, muy complicado, no porque no se pueda seguir, sino porque es que no daban los datos bien. Y la verdad es que es una película que tiene bastante fama y buena crítica, pero a mí me dejó un poco frío, me dejó un poco distante de lo que me estaba contando. Y poco más, eso es lo que ha dado de sí la semana.
Pues nos lo apuntamos y la semana que viene a ver con lo que nos encontramos. No sé si se va a ir recuperando la normalidad ahora de estrenos después de estas fechas, Juan. Sí, sí, se va a recuperar. Volvemos a los 12 o 14 estrenos, así, sí. Para daros faena. Sí, sí. Volvemos a muchos estrenos. Lo que no sé es lo que llegará a Valencia, pero como previsto, ya te digo, 12 o 14 hay. Es decir, que volvemos a la total normalidad. Lo que no sé es cómo responder a la taquilla, porque las navidades han ido muy bien. Yo creo que arrastrados fundamentalmente por Avatar. También quizá El gato con botas ha tenido su buen funcionamiento en la película familiar que había de animación, ¿no? Pero ahora vamos a ver si la taquilla se mantiene y si esto ha sido un revulsivo para que la gente diga, ay, pues voy a volver a ir al cine. No lo sabemos. Las próximas semanas van a ser bastante curiosas para seguir la evolución de la asistencia a las salas. Pues iremos contándolo por aquí. Le recordamos a la audiencia que los jueves a partir de las 10 de la noche estáis por aquí, Pablo y tú, en el espacio de Clartelera, que ahí se analizan en más profundidad las películas y que la gente esté atenta a Radio Clara, que no se la pierda en ningún momento, que esté siempre ahí escuchando. Voy a aprovechar para decir que esta semana, lunes, martes y jueves a las 4:30, tenemos unas sesiones especiales en el cine ABC Park con una película francesa realmente notable que se llama Goliath, que habla sobre los pesticidas, los transgénicos, los lobbies de la alimentación. Está bastante curiosa. Es para gente que está apuntada a un club que hacemos películas para ellos. Pero si alguien no la ha visto y tiene interés, yo creo que es una película interesante. Puede venir, lo que tiene que hacer es buscarme en la zona entre las taquillas porque no le venderán la entrada, pero puede venir, que me busque y si hay sitio, que yo creo que sí que habrá, le dejaremos entrar porque vale la pena. Es una película que vale la pena ver. Goliath, dices que es la Goliath se llama así. la Película que comentamos aquí a principios de diciembre cuando se hizo, que no ha funcionado demasiado bien en taquilla porque no ha tenido gran lanzamiento, como suele ocurrir con estas películas, pero que trata un tema importante, cómo nos venden pesticidas que en realidad tienen efectos nocivos para la salud y aún así siguen estando permitidos y bueno, hay gente que muere debido a eso, que enferma con enfermedades de todo tipo. La película lo explica muy bien a partir de casos reales, aunque es toda de ficción, pero yo creo que es interesante lo que dice al principio de la película para que veamos su intención. Dice, los personajes de la película no parten de ningún personaje real, pero si ustedes encuentran algún parecido con alguna empresa o con algún personaje real, es intencionado. Pues bueno, es bueno eso. O sea que... Muy bien. Juan, lo dejamos por aquí. Como decimos, Venga. la semana que viene volvemos a charlar aquí en Lliure Directe en Radio Clara. Un abrazo, salud y gracias, como siempre. Venga, un abrazo. Salud. Lliure Directe Radio Clara, fins ací l'espai que dediquem a parlar de cinema amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de Clartelera, de bandes sonores i de cinema Film Obert.